A veces pienso que olvidar es fallar, no porque alguien me lo haya dicho nunca de forma explícita, sino porque durante mucho tiempo lo he sentido así, como si mi memoria tuviera una responsabilidad, como si recordar fuera una prueba silenciosa que debo superar para demostrar que lo que viví fue real, que importó, que dejó huella. Olvidar, en cambio, parece una forma de descuido, algo que ocurre cuando no prestas suficiente atención, cuando no cuidas lo que deberías cuidar. Olvido nombres. Me pasa más de lo que me gustaría admitir. Personas que fueron importantes en un momento concreto y que ahora aparecen borrosas, como si pertenecieran a otra vida. Olvido fechas que antes sabía sin esfuerzo. Días que en su momento parecían señalados y que ahora no sabría colocar en el calendario sin dudar. Olvido conversaciones enteras, palabras que en su día tuvieron peso y que hoy no podría repetir con exactitud. Y cuando me doy cuenta de eso, no siempre llega la calma. A veces llega algo parecido a la culpa. No es un golpe fuerte, es más bien una incomodidad discreta, una sensación de haber hecho algo mal sin saber exactamente qué. Entonces aparece la pregunta. No llega de golpe ni exige una respuesta inmediata. Simplemente se queda ahí, acompañándome mientras hago otras cosas, mientras pienso en otra cosa. ¿En qué momento dejó de estar esto tan presente? ¿Por qué ya no lo siento igual? ¿Significa eso que importó menos de lo que yo creía? ¿O que yo he cambiado más de lo que pensaba? Durante mucho tiempo he asociado recordar con ser fiel. Fiel a lo vivido, fiel a las personas, fiel incluso a versiones anteriores de mí mismo. Como si mantener intacto el pasado fuera una forma de respeto. Como si permitir que algo se desdibuje fuera una traición silenciosa. He pensado muchas veces que recordar es una forma de demostrar que algo tuvo sentido, que no fue en vano. Pero casi nunca pienso en lo que ocurre cuando recordar empieza a ocupar demasiado espacio dentro de mí, cuando no aparece solo cuando lo llamo, sino cuando quiere, cuando se cuela en momentos que no tienen nada que ver con él. Mis recuerdos no siempre vuelven como escenas claras, ordenadas, fáciles de entender. A veces vuelven como una sensación difícil de ubicar, un malestar leve que no sé de dónde viene, una tensión que aparece sin aviso, una frase que regresa sin contexto y se queda más tiempo del que debería. No recuerdo todo lo que pasó, recuerdo cómo me dejó. Y esa sensación permanece incluso cuando los detalles ya no están. A veces no recuerdo porque quiero. Recuerdo porque algo no terminó de cerrarse, porque hubo una conversación que se quedó a medias, porque reaccioné tarde, porque no supe decir lo que necesitaba decir en el momento adecuado, porque me fui demasiado rápido o me quedé cuando ya no tenía sentido. Mi memoria no elige con cuidado, no guarda lo más bonito, guarda lo que impacta, guarda lo que me descolocó, guarda lo que no supe ordenar cuando ocurrió. Y sin darme cuenta, empiezo a convivir con recuerdos que ya no me ayudan, pero que tampoco sé cómo dejar atrás. No porque sean imprescindibles, sino porque me cuesta aceptar que algo importante pueda ocupar menos lugar, sin desaparecer del todo. Ahí aparece la confusión. Porque si olvidar parece una falta, pero recordar duele, no tengo claro dónde se supone que debo quedarme. En qué punto exacto se vive sin sentir que uno se está fallando a sí mismo. Durante mucho tiempo me han repetido que recordar es ser fuerte, que no olvidar es una señal de carácter, que dejar ir es una forma discreta de rendirse. Y durante años lo creí sin cuestionarlo demasiado. Pero nadie me habló de lo que pasa cuando un recuerdo aparece cuando no toca, cuando interrumpe, cuando no me deja estar del todo presente.
Ahí empieza algo que no se nota de inmediato, pero que se va acumulando. No es un golpe, es un desgaste, porque no todos los recuerdos tienen la misma intensidad, pero algunos se repiten, vuelven una y otra vez, no porque sean los más importantes, sino porque no encontraron sitio. A veces pienso que recordar me mantiene conectado con lo que fui, pero también me mantiene detenido ahí, repasando las mismas escenas, las mismas palabras, las mismas decisiones, como si una parte de mí se quedara vigilando algo que ya no existe, asegurándose de que no se mueva, de que no cambie. Escenas que no evolucionan, momentos que no avanzan, preguntas que ya no tienen respuesta. Olvidar no es borrar, no es negar lo vivido, no es fingir que nada ocurrió. Para mí, olvidar tiene más que ver con permitir que un recuerdo deje de estar en primer plano, que siga existiendo, pero sin decidirlo todo, sin filtrarlo todo, sin aparecer en cada gesto. Es poder pensar en algo sin que el cuerpo reaccione igual, sin que se active la misma respuesta. No somos dueños de nuestras emociones, pero sí de cómo reaccionamos ante ellas. Hay un tipo de perdón que yo no digo en voz alta. No lo anuncio, no lo explico. No tiene forma de gesto ni de frase. Sucede cuando un recuerdo vuelve y ya no me exige nada. Cuando aparece, pero no dirige. Cuando puedo observarlo sin sentir que tengo que responderle, justificarme o defenderme. Sigue ahí, pero ya no manda. Y eso no significa que haya dejado de importar. Significa que yo he dejado de vivir dentro de él. No todos mis recuerdos necesitan ocupar el mismo lugar. Algunos forman parte de lo que soy. Otros solo necesitan quedarse atrás, sin desaparecer, pero sin interferir. Aprender a notar esa diferencia no es sencillo. A veces confundo lo que debo cuidar con lo que ya puedo dejar tranquilo. A veces sostengo cosas por costumbre, no porque sigan teniendo sentido. Sé que hay personas que no pueden olvidar, no porque no quieran, sino porque su mente no sabe cómo bajar la intensidad. Todo les vuelve igual, con la misma claridad, con la misma carga emocional, como si el tiempo no hubiera pasado. Y quienes viven así no lo describen como un privilegio, lo describen como agotamiento, como no poder descansar nunca del pasado. Pensar en eso me hace entender algo importante. Recordarlo todo no me haría más fuerte, me dejaría menos margen, menos espacio para moverme, menos posibilidad de cambio. Porque crecer, al menos para mí, también implica dejar atrás versiones anteriores, ideas que ya no me explican, errores que ya no soy, miedos que ya no encajan en la vida que estoy intentando construir. Si todo permaneciera intacto, yo no podría moverme. Sería siempre la misma persona repitiendo las mismas respuestas, incluso cuando ya no me representan. El pasado no se ordena solo, necesita tiempo y a veces distancia. Y crecer no siempre significa entender más. A veces significa que algo empieza a perder intensidad sin que yo tenga que hacer nada, sin decisiones dramáticas, sin conclusiones cerradas, como cuando un recuerdo aparece y ya no pide atención inmediata, como cuando puedo mirarlo sin sentir que tengo que resolverlo ahora mismo. Para mí, olvidar no es rendirme, no es fallar, no es traicionar, es continuar sin cargar con todo a la vez. Es permitirme vivir aquí sin que lo anterior ocupe todo el espacio. No soy lo que recuerdo con más fuerza, soy lo que aprendo a dejar donde ya no interfiere. Y quizá no se trate de olvidar más, quizá se trate de vivir con un poco más de espacio interior, con menos ruido, con menos exigencia hacia mí mismo. Y eso, al final, también es una forma de sobrevivir,